En este rincón del mundo con forma de corazón nos hizo elegir el rumbo, la fuerza de la razón. Ya ves, el camino es largo, mucho hay para recorrer, pero hay que seguir andando, quedarse, retroceder, y todo lo que nos falta que sirva para encender más manos y más cabezas. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles la presencia a todas y a todos. Es para nosotros un gran honor estar acá con ustedes, acompañados, en particular hacerlo de Fernando, un compañero entrañable del Frente Líder Sereñi, y agradecer también particularmente a la presencia del compañero diputado Horacio Llanes, que junto con ellos y todos los compañeros del Frente Líder Sereñi estamos en un espacio político que pretende hacer un esfuerzo importante para contribuir al triunfo del Frente Amplio en todo el país, donde nos toque militar y donde tengamos nosotros la oportunidad de llegar en cada caso a cada vecino y a cada vecina en todo el país, en nuestro caso en particular en Canelones. Nosotros vamos a hacer una intervención más breve, entre otras razones, porque con muchos de ustedes, por razones geográficas, nos vemos más seguido, y también yo tengo mucho interés en escuchar a Fernando, porque cada vez que lo escuchamos aprendemos mucho de él. En cuanto a educación, yo diría algunas reflexiones. La primera es que es buena cosa que la educación sea un eje central en los discursos, en las intervenciones y en los contenidos de los partidos políticos, más allá de los ciclos electorales. Es bueno que aparezcan en los ciclos electorales, pero como definición estratégica es la política social más importante, es la que nos genera a todos nosotros mayores expectativas como país, y es en la que, en el caso de nuestro país, en los últimos años ha tenido avances importantes en algunas áreas, hay otras en las que hemos mantenido determinados estándares educativos, y hay otras en las que tenemos que avanzar y avanzar mucho. El comienzo. Yo creo en lo personal que el Frente Amplio ha hecho muy bien en privilegiar desde el punto de vista presupuestal a la educación. ¿Por qué? Porque había un atraso muy grande, no solo en la inversión, que lo hubo, en edificios, en reparación y en nuevos espacios educativos para las jóvenes y los jóvenes del país, sino también desde lo salarial. Sabemos que el componente salarial es muy importante en todo el ciclo educativo, es una condición necesaria para seguir avanzando en las transformaciones educativas, digo necesaria, no suficiente, y fue ese uno de los aspectos que durante los 9 años que llevamos de gobierno del Frente Amplio hemos intentado privilegiar. ¿Significa esto que hemos alcanzado los máximos niveles o los óptimos deseables? No. Significa que el rumbo es ese, significa que vamos en la dirección correcta de desarrollar políticas públicas que al Uruguay le permitan, junto con el crecimiento del país, ir a mediano plazo desarrollando más oportunidades para la familia, para los jóvenes, para todos. Desde ese punto de vista, la educación pública del país debe ser una opción en la cual las familias encuentren una oportunidad como una opción junto con las opciones privadas, pero en particular nos obliga a los gobiernos a ser eficientes en la gestión de los recursos públicos y que los servicios públicos, en este caso los de la educación, funcionen bien. Cuando digo funcionen bien, estamos hablando de buscar bajar la cantidad de estudiantes por aula, eso se ha logrado,
mejorar las condiciones edilicias, eso también se ha logrado, y también generar condiciones salariales, como dije recién, que mejoren los ingresos de los trabajadores de la educación, cosa que se ha logrado, pero que en los tres campos tenemos que seguir trabajando. ¿Cuáles son los puntos más fuertes que uno ubica en el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación? Sin duda, el Consejo de Inicial y Primaria es de los más fuertes. El Uruguay tiene una tradición muy positiva que naturalmente trasciende al gobierno del Frente Amplio, y es que todos los maestros y las maestras, que son muchas más, son profesionales de la educación, y es el lugar donde creemos nosotros se ha sostenido más y mejor el proyecto educativo, donde ha hecho transformaciones en las cuales nosotros creemos debemos caminar. Por ejemplo, se ha logrado en magisterio, en primaria en concreto, que para avanzar en el grado o para avanzar en la carrera se tomen no solo la antigüedad, sino la formación y las calificaciones. Eso todavía no lo hemos desarrollado en la educación media, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque históricamente uno iba envejeciendo en el sistema educativo y a medida que envejecía iba avanzando de grado. Ese es un componente, la experiencia sin duda, pero otro tan importante como ese es la capacitación, es la formación permanente, es el dedicarnos a aprender siempre y a ser mejores cada uno de nosotros. Eso se ha comenzado a desarrollar en el Consejo Inicial y Primaria, y es uno de los caminos que tenemos que seguir extendiendo hacia lo que es el resto del sistema educativo. También pusimos en marcha la educación física en todas las escuelas, eso es muy positivo. Logramos la puesta en marcha del Plan Ceibal, que uno no se tiene que cansar de nombrarlo, porque a medida que se van avanzando en la experiencia del Plan Ceibal, vamos nosotros haciendo una experiencia muy positiva y dándole mayor eficiencia a la gestión. ¿Qué es lo que ha faltado? Sin duda, más contenidos pedagógicos, aprender más con ello, y es cierto también que los estudiantes, los niños, las niñas y los adolescentes han ido bastante más rápido que nosotros, el mundo adulto, y eso es un dato de la realidad. Pero no tenemos que perder de vista algo que para nosotros es muy importante. La inclusión del Plan Ceibal y la fiesta que significa en cada escuela pública, cuando llegan las computadoras a cada clase, es un síntoma de lo que significa para muchas familias. Y ni más ni menos que es una de las políticas de inclusión social que hemos desarrollado y que han sido positivas para el país, porque hay muchos hogares en todo el país que tienen acceso a este tipo de herramientas gracias a políticas públicas que desarrolló el Estado y que no lo hubiesen tenido si no hubiese sido con un gobierno del Frente Amplio que tomó esa opción. ¿Que la instrumentación puede ser mejor? Sí. ¿Que se puede desarrollar más? Sí. ¿Que le podemos sacar mejores oportunidades a esa herramienta? También. Pero sin duda alguna es un camino estratégico que vamos a seguir en una próxima administración del Frente Amplio, cuando el pueblo uruguayo, si así lo decide, nos convoca a todos nosotros, a los Frente Amplistas, a estar en el gobierno. También es cierto que hemos desarrollado políticas públicas que acá, particularmente en Canelones, eran muy sentidas y que en lo personal, en mi primera experiencia como legislador en la oposición, los primeros 10 años, los pasamos desarrollando, acompañando a las APALES, las asociaciones de los liceos, que todas ellas tenían un núcleo fundamental, y quienes han trabajado en la Junta Departamental o como diles locales lo saben. El reclamo era el boleto estudiantil gratuito en todo Canelones. ¿Por qué? Porque desplazarse, por ejemplo, para ir a la UTU hacia Atlántida, en el eje de la interbalnearia, eran recursos importantes para cada familia, y era poder o no poder enviar a sus hijos a estudiar. Pues bien,
como decía la publicidad, te subís en primero y te bajás en sexto, las políticas públicas uruguayas, fortaleciendo la educación, establecieron tener boleto gratuito para todos los estudiantes en todo el país de primero a sexto. Esto, que a veces nos puede pasar como inadvertido, es otra de las políticas públicas que hemos desarrollado en esta administración y ha sido parte de lo positivo. Podríamos nombrar y mencionar muchas más cosas. Hace unos días, a través de las redes, una señora que leyó un manual que yo creo que se tomaba de la derecha argentina, criticando las políticas sociales de inclusión, y esta, como acabo de nombrar, me pedía a mí en lo particular que saliera a contestar y que no dejara pasar que la gente que recibía beneficios sociales era gente que tenía derechos como cualquiera y que ella había podido levantar cabeza, tener oportunidad de trabajo y salir adelante. Y que su hijo había accedido al Plan Ceibal y había llegado a tener una oportunidad a través de presentar una propuesta y ganar un concurso internacional que después terminó en San Francisco, Estados Unidos, presentando esa propuesta. Y a mí me escribió: mi hijo jamás hubiese podido acceder a ello si no hubiese sido por el gobierno del Frente Amplio, que nos posibilitó ese tipo de cosas. Por eso no es lo mismo izquierda que derecha. Y por eso tenemos que seguir machacando y trabajando sobre aquellos puntos focales en los cuales le hemos dado soluciones concretas a la gente que no las hubiese tenido si los gobiernos hubiesen sido de derecha. Porque, reitero, no es lo mismo izquierda que derecha. Y nosotros, los frente amplistas, sí tenemos que recordar todo lo que hemos hecho, y hemos hecho bien, pero también tenemos que hacer autocríticas y saber que podemos ir a más y que no estamos conformes aún con los resultados obtenidos en materia educativa. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos convencidos que el potencial de nuestro país es muy superior aún al que hemos desarrollado. Más allá de que en este periodo, por ejemplo, se desarrolló la educación terciaria y universitaria como no se ha hecho en otros, y la Universidad de la República ha avanzado sustancialmente comparativamente con periodos anteriores en tasas de egreso y desarrollo. Ahora bien, también tenemos cosas para hacer y solucionar. Nos tiene que seguir doliendo las tasas de egreso que tenemos en educación media. Y digo educación media general y no solo liceo. Y estoy hablando de aquellos que entran en primero y que tienen un rezago o quedan por el camino, y todavía esto nos duele en las zonas donde hay menos posibilidades del contexto socioeconómico de poder desarrollarse y poder generarle oportunidades a todos de la misma manera. Eso nos tiene que seguir doliendo como izquierda. ¿Por qué? Porque si uno no le duelen estas cosas, en primer lugar perdió la sensibilidad, que es lo que no debe perder jamás. Y en segundo lugar, se vuelve conservador, porque se cree que mirándose el ombligo y que repitiendo esquemas va a obtener mejores resultados. Y es todo lo contrario. Nosotros, para seguir siendo de izquierda, para seguir avanzando y sobre todo para que la gente tenga más oportunidades, porque de eso se trata cuando nosotros gobernamos. No tenemos que gobernar ni gobernamos para enamorarnos de sillas o sillones ni de posiciones políticas, sino para ejercer políticas públicas que transformen la realidad de la gente. Tenemos que seguir poniéndonos nuevas metas, nuevos desafíos. Por ello, en materia de educación, nosotros, más allá de lo que ustedes ya conocen y que Tabaré anunció hace muy pocos días, esta misma semana, en materia de educación, vamos a reflejar, que lo hemos trabajado en el Frente Liber Seregni, 2 o 3 elementos con los cuales pienso cerrar mi intervención para dar paso a la de Fernando. En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro que la centralidad de la educación es el estudiante. Los demás, tanto los docentes
como los administrativos o el gobierno de la educación, y ni que hablar todo lo que lo rodea, es subsidiario y es en función del desarrollo del estudiante. Eso que parece de perogrullo no lo es, porque si perdemos eso como punto de vista, perdemos la referencia sobre el cual tiene que trabajar la política pública en materia de educación. Para ello, hemos propuesto, entre otras cosas, modificar y trabajar en la modificación de los contenidos curriculares que van desde la salida de la escuela a los primeros años del liceo o UTU, sexto, primero, segundo y tercero. A ello tenemos que apuntar creando una malla curricular menos diversa y que el salto que tiene el muchacho o la muchacha de sexto de escuela a primero y segundo del liceo UTU no sea tan importante, que se sienta más acompañado, que se sienta más contenido. Esa es un área muy importante a trabajar. Segundo, teniendo sí un plan nacional de todo el país, común, de la educación pública media, me estoy refiriendo a la educación media porque es la que creemos que más tenemos que fortalecer, sí ensayar caminos diversos, tener claro que podemos y debemos ir a otros caminos que fortalezcan la educación como herramienta. Doy un ejemplo que sé que Fernando comparte, que es el Liceo de San Luis. Todos los que están acá y me conocen saben que trabajamos muchos años para que ese liceo sea realidad. Y la pregunta es, ¿por qué en determinadas regiones del país que sabemos que se necesitan liceos como estos, de tiempo extendido, de tiempo completo, pongámosle la grifa que quieran, pero que precisan más horas, pero no más de lo mismo, más de otros contenidos? Porque una de las diferencias que hay entre la oferta privada y la oferta pública es que en la oferta privada sí tenés los mismos contenidos curriculares, quizá con mayor vigilancia, pero hay otras propuestas complementarias que nosotros no hemos desarrollado. Bueno, yo creo que hay que aumentar progresivamente el tiempo pedagógico, pero con una apuesta diversa y creciente a ir incluyendo, empezando por los sectores que menos posibilidades tienen, hacia toda la sociedad en su conjunto. En tercer lugar, trabajar en la formación docente y mejorar la formación de los docentes, no solo de los que están estudiando, sino de los que ya están formados. Trabajar sobre la idea de la formación permanente, de una frase: uno se muere aprendiendo. En todos los campos de la vida, uno se muere aprendiendo. Y en educación, en los tiempos de hoy, más que nunca. Siempre digo, ser joven hoy es mucho más difícil que cuando era joven mucha de la gente que hoy está acá. Porque hoy el mercado de trabajo, la realidad de hoy, todo el contexto que estamos viviendo nos exigen mucha más preparación, mucha más capacitación en áreas que el Uruguay tradicionalmente miró para el costado, porque somos a la larga hijos de España, de esa mirada que veía a lo largo de la historia a mi hijo el doctor y a la formación humanística como determinado privilegio de la universitaria y a la técnica y tecnológica como de segunda. El mundo nos interpeló y el Uruguay tiene que desarrollar fuertemente esa área. En cuarto lugar, la apuesta a la enseñanza tecnológica. Yo creo que el surgimiento de la Universidad Tecnológica en este país ha sido bueno, los bachilleratos tecnológicos y el esfuerzo que hace la UTU como institución es muy positivo, y la sociedad en su conjunto está dando respuesta a ello, porque cada vez más hay demanda de la gente por cursos técnicos, formación y capacitación. Es otra área que tenemos que seguir trabajando, que no se soluciona de la noche a la mañana, porque un docente no se hace como haciendo burbujas, se forma, se capacita y se tiene que hacer esto toda la vida.
Y por último, dos aspectos más. El fortalecimiento de centro, que es ni más ni menos que tener las posibilidades de que en cada centro podamos trabajar con la sociedad en su conjunto. Si vos tenés, como pasa en algunos puntos del departamento, un liceo y 2 o 3 escuelas y tenés centros privados, clubes deportivos, que están vacíos, bueno, como sociedad tendríamos que apostar a que los muchachos por lo menos puedan hacer la educación física en buenas condiciones, teniendo infraestructura en la vuelta. No hemos logrado avanzar en eso y hay mucho para hacer con la sociedad en su conjunto, con la comunidad, con los padres, con la gente. Y por último, ni que hablar que vamos a trabajar y nos hemos comprometido en avanzar desde el punto de vista presupuestal para la próxima administración en educación, pero no avanzar de cualquier manera. Nuestra idea es apoyar todo aquello que signifique transformaciones para mejorar aquellos aspectos que tenemos que mejorar y fundamentalmente hacer, desde el punto de vista del presupuesto, estímulos para la mejora en la calidad de la educación. No se trata de poner plata para hacer exactamente lo mismo, sino para mejorar la gestión y los resultados educativos. No por una concepción, diríamos, desde algún punto de vista economicista o resultadista, sino porque sabemos que los resultados son y deben ser apuesta a la mejora en la calidad educativa, a formar mejores ciudadanos. Y sobre todo, tratar de lograr que las familias, que la sociedad en su conjunto, ponga dentro de los lugares de privilegio, como lo tenemos en el disco duro de algunas generaciones, la formación y la capacitación de sus pares, de ellos para toda la vida y de los jóvenes y de los niños que son realmente la apuesta del país. Esas son las grandes líneas. Saber, desde nuestro punto de vista, que hemos avanzado mucho, que hemos hecho un esfuerzo muy importante, pero que es mucho más lo que queda por hacer. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos los compañeros que nos acompañan aquí en esta noche, a poco más de 35 días de elecciones nacionales y con el Frente Amplio movilizado y movilizándose para lograr un nuevo hito histórico en los procesos de cambio de este país, que es asegurar un tercer gobierno del Frente Amplio, un gobierno nuevamente encabezado por el compañero Tabaré Vázquez y que continúe y prolongue lo que, a mi entender, es el proceso de transformaciones más importante que ha ocurrido en la historia de este país, por lo menos en los últimos 70 años. Aquí en Uruguay, compañeras y compañeros, hay mayorías de progreso. Son históricas las mayorías de progreso en Uruguay. Las mayorías de progreso son mayorías sociales en Uruguay. ¿Hay conservadores? Sí, hay. Pero las mayorías sociales son de progreso. Y solo hubo 2 momentos en la historia de nuestro país en los cuales las mayorías sociales de progreso encontraron expresión política en los gobiernos. Una ocurrió a principios del siglo XX, cuando se dejó atrás la etapa de la lucha de divisas, las revoluciones y las conflagraciones entre hermanos. Y se encontró el rumbo de las transformaciones progresistas que construyeron el Uruguay, de los que nos sentimos muy orgullosos de haber sido hijos y nietos de ese Uruguay. La segunda etapa, compañeras y compañeros, es la encabezada por el Frente Amplio a principios del siglo XXI y que ya lleva una década. Cambiaron muchas cosas en las campañas. Lo que no pueden cambiar es lo que somos como militantes y lo que tenemos que hacer de aquí al 26 de octubre. Vamos arriba, compañeros, hay que defender la alegría. Muchas gracias.
soñar, que nadie se